presencia, lléname, lléname, oh, lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios, tu bautismo, bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dile a Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme, Señor, 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 con tu Espíritu. Y el fuego de tu amor aquí en sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pide ahora que transforme tu vida. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pídele que el Espíritu Santo ahora que sale todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo. Si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Díselo. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Queridos hermanos, le damos a todos la bienvenida. Hoy nos encontramos nuevamente esta tarde para poder hacer esta lectura orante, meditar sobre la palabra de Dios en tiempo de pandemia. Y vamos a ponernos en la presencia del Señor con esta invocación que hemos ya hecho, pidiendo que el Espíritu Santo venga en nuestros corazones, en nuestra vida,
Vamos a pedir que Dios nos ilumine, que Él toque el corazón de cada uno de nosotros, que Él ponga en nuestras bocas su palabra, para que todo lo que vamos a compartir en esta tarde nos ayude en nuestra vida, nos ayude a todos en nuestras familias, nos ayude frente a los distintos problemas y necesidades que enfrentamos en nuestra vida, que ayuden a todos los enfermos y todas las personas que necesitan la gracia y la bendición de Dios. Así vamos a empezar esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con la oración del cuarto de hora. Dios, verdad eterna, creemos en ti. Dios, salvación y fortaleza nuestra, esperamos en ti. Dios, bondad infinita, te amamos de corazón. Enviaste al Verbo Salvador del mundo, haz que todos seamos uno en él. Infunde en nosotros el Espíritu del Hijo, para que glorifiquemos tu nombre. Amén. Vamos a tomar una invocación al Espíritu Santo. Invocamos para que Dios nos conceda sus dones. Espíritu Santo, llena nuevamente mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Que con el don de la sabiduría sepa diferenciar la realidad de las apariencias y no dejarme encandilar por ellas. Que con el don de entendimiento sepa descubrir los misterios de la fe y aplicarlos a mi vida. Con el don de consejo encuentre los mejores medios para santificarme, perseverar y salvarme. El don de fortaleza vence a todos los obstáculos que se me presenten para vivir como cristiano. Que con el don de ciencia sepa discernir claramente el bien del mal y no sufra los engaños del maligno. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre y sea misericordioso con mi prójimo. Que con el don de temor de Dios aprenda a guardar los mandamientos y descubra el bien que encierran. Llame de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de tu unción, enseñar y hacer entender, sobre todo con mi ejemplo, la belleza de la revelación y la dulzura de tus preceptos. Vamos a invocar también a nuestra Santísima Madre que nos acompañe durante este momento de compañía. Decimos juntos: Dios María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, como lo venimos haciendo desde ayer, vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios, la primera lectura, seguido del Evangelio. Y mientras tanto, vamos a tomar también tiempo para meditar y profundizar. Y después voy a hacer un compartir de algo que he preparado para esta tarde. Y también si hay algunos que quieran compartir algo, pueden mandarlo a través de esta página, pueden escribir también mensaje, así que si hay un pedido también de intención, que pongamos todos en manos de Dios, todos juntos. Nuestra primera lectura viene de la carta de los Hechos de los Apóstoles. Los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín
Y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar el Evangelio, queridos hermanos. El Evangelio viene de San Juan. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo es encima de todo. Él da testimonio de lo visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá vida, sino que la de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Le doy nuevamente la bienvenida. Vamos a compartir en este momento lo que acabamos de escuchar de esta palabra de Dios. Pero ante todo, para poder ir profundizando lo que hemos escuchado, quisiera compartir con ustedes dos preguntas que los invito a que vayan citando cada uno en eso, mientras que vamos también viendo una palabra, una frase que nos ha llamado la atención, ¿no?, en estas lecturas. La primera pregunta se trata de esta, ¿no?, de saber en qué momento de sentiste que te valentía para obedecer a Dios antes a los hombres, o antes de tus emociones, antes de tu enojo, antes de la envidia, antes de la ira, de la cólera, de la tristeza o cualquier otra emociones que nos habitan en nuestra vida. Repito la pregunta. ¿En qué momento de tu vida sentiste que te faltaba valentía para obedecer antes que a los hombres? Antes cualquier emociones que te
habitaba en aquel momento. La segunda pregunta que nos puede ayudar para meditar esta palabra de hoy es de saber quién te inspira en tu vida, modelo o ejemplo de valentía. Queridos hermanos, hoy los invito a mirar o a entender la vida, la vida nuestra diaria. Estamos llamados a tomar decisiones y a hacer elecciones que a veces de manera inconsciente. Sin embargo, son decisiones y opciones que marcan nuestra vida. También determina cómo va a ser el futuro de nuestra vida. No cada día, fíjense, por ejemplo, cuando nos despertamos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir la jornada, qué voy a ponerme, qué cosas voy a comprar cuando voy al supermercado, qué comida voy a cocinar hoy, cómo va a ser la jornada. Siempre tenemos que elegir, ¿no? Y cada uno a veces tiene distinto criterio que toma en cuenta para hacer esas elecciones o para tomar esas decisiones. A veces es tan fácil elegir y hay personas que se le hace muy fácil en el momento, pero también hay otras personas que siempre buscan cómo postergar las decisiones porque no les parece fácil decidir. Siempre postergan, tratan de cancelar, bueno, más tarde, vamos a verlo más tarde. Y eso sería un vicio. No tratar de postergar todas las cosas. La palabra de Dios de hoy nos invita a sobre y tomar conciencia de que se trata de la fe. No podemos vivir inconscientemente, como a veces lo hacemos, no sin pensar. Yo elijo una ropa que voy a poner hoy y salgo, porque ya es parte del sistema de nuestra vida. Pero cuando se trata de nuestra fe, de nuestra vida eterna, necesitamos tomar esta decisión de manera consciente. Como venimos escuchando, hoy el Evangelio hace el resumen de esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Y hoy en este resumen que culmina en esta discusión, digamos, donde Jesús revela su identidad a Nicodemo. Jesús también revela su itinerario, él revela su misión a Nicodemo. En el Evangelio escuchamos a Jesús identificarse como quien vino de lo alto, el que viene de lo alto. Jesús vino de lo alto. Ayer escuchamos que él fue enviado por Dios aquí con una misión. Y después de cumplir esa misión, Jesús tenía que volver de donde él vino en la tierra, la misión de compartir la palabra de Dios, la misión de ser la prueba existente, el signo del amor de Dios. Su misión, Jesús tenía que volver hacia su Padre. Por consiguiente, todo aquel que opta por seguir a Jesús, todo aquel que elige ser seguidor de Jesús, también tiene que estar por el mismo camino de Jesús. Es decir, como el que vino después de la vida aquí en la tierra, tenemos que volver hacia ¿quién?
hacia el Padre. Les quiero invitar a acordarse de estas palabras que siempre pronunciamos en el día de miércoles de ceniza, que nos hace recordar que somos polvo. Venimos de la tierra, venimos del polvo, hacia el polvo volveremos. Pero en realidad, nosotros no venimos. Venimos de Dios que creó. Y terminado el ciclo de nuestra vida en la tierra, tenemos que volver hacia Él. Ayer escuchamos que Jesús dijo que Él vino para salvar a todo. La salvación está ya abierta, pero la decisión también pertenece a nosotros. Cuando optamos seguir a Jesús, la consecuencia normal que viene, como hemos escuchado en este evangelio, tenemos que transitar. Decir que la recompensa a todos aquellos que eligen seguir a Jesús, todos aquellos que viven según esta elección de vida que han hecho, es la vida eterna. Venimos de Dios, volveremos hacia Dios. Pero todo eso también depende de la opción, de la decisión que tomamos. Jesús vino de lo alto, Él vino del Padre. Cumplido su misión, tiene que volver al Padre. Hoy nosotros necesitamos de que sí, todo lo que hacemos y tomamos, podemos libremente decidir no seguir a Jesús. Podemos optar no seguir a Jesús. Tenemos que asumir la responsabilidad de estar libre de no seguir a Jesús. Entonces nos cortamos la vida eterna, la recompensa de todos aquellos que lo decidimos de seguirlo libremente y conscientemente, como él lo dice aquí en este evangelio. A Nicodemo tendremos que caminar. Él dijo que él de nosotros para prepararnos un lugar del Padre. Hermanos, ese evangelio nos hace recordar que aquí en la tierra nuestra vida es solamente, nosotros somos como pasajeros. Venimos y vivimos en este mundo por un tiempo y después tenemos que irnos de este mundo. Pero antes de irnos, ¿cómo habremos pasado nuestra vida aquí en la tierra? La decisión te pertenece, ¿no? Como Moisés, antes de irse, él habló a los israelitas, como Dios le dijo: he puesto ante ustedes, en la carta de Deuteronomio, he puesto ante ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal. La decisión para elegir pertenece a nosotros, ¿no? Podemos también elegir la muerte. Si elegimos la vida, si elegimos seguir a Dios, si elegimos vivir conforme a esta decisión, nos ponemos en este camino que Dios tomó, que es el camino de la vida eterna. Es el camino del amor. Y en la primera lectura, queridos hermanos, escuchamos un ejemplo concreto de alguien o de gente que vivía conforme a su decisión de vida. Se trata del grupo de los discípulos. Necesitamos, como decía al principio, la valentía para poder elegir a Jesús. Pero no es fácil. Elegir es una cosa, pero estar para enfrentar
a todos los desafíos que resultan de esa decisión. En la primera lectura escuchamos lo que pasó en la vida de Pedro y los demás discípulos. Cuando vivían con Jesús físicamente, todo era fácil en la presencia del Maestro. Lo seguían, lo escuchaban, Él hacía todo y no se preocupaban tanto. Pero cuando el Maestro ya no estaba con ellos, empezaron las persecuciones y venimos escuchando cómo buscaban callarlos, silenciarlos. Y hoy volvieron a ponerlos de nuevo en la cárcel. Pero también hoy sobresale una cualidad muy importante que estamos hablando hoy, la valentía de Pedro. No tiene miedo a nadie, autoridades, ni siquiera a la cárcel. Pedro invita a darnos cuenta de nada y absolutamente nadie le puede poner freno a la palabra de Dios. Por lo tanto, Pedro sale a anunciar el milagro que él cumple, lo ha hecho en el nombre que ellos mataron, en el nombre de Jesús. Él ya no tiene miedo de ellos, aunque quieran silenciarlo. Queridos hermanos, como les había dicho al principio, ¿no? La valentía es una cosa que todos necesitamos. La valentía tiene un nombre, es el Espíritu Santo. Si Pedro y los apóstoles podían salir, podían anunciar la palabra de Dios, es porque no estaban solos, no contaban solamente con su propio valor, con sus propios dones, contaba con una fuerza más, que es la fuerza del Espíritu Santo, porque Jesús mismo, que Él se va hacia el Padre, pero no nos deja solos, que Él los iba a enviar el Espíritu, que es el Espíritu Santo, nos iba a enseñar cómo hablar y Él nos iba a defender. Y hoy vemos el concreto. Pedro, que ya miedo, no tiene duda. Un Pedro que habla con convicción. Queridos hermanos, la valentía es el carácter de uno que vive una vida con convicción. Pedro sale a anunciar por la convicción, por la fe que tenía, fe en Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros también quizás hemos faltado esta cualidad, como los invité, ¿no?, a recordar un momento en su vida cuando le faltó la valentía? Pedro hace una declaración muy fuerte en la primera lectura, ¿no? Dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta sí es la enseñanza para esta tarde. Hay que obedecer a Dios antes que a cualquier persona, antes que cualquier sentimiento, no importa el acontecimiento. Siempre obedecer a Dios. No es fácil, podemos decirlo en palabras, obedecer a Dios. Pero Él siempre, para darnos la fuerza, para cumplir su palabra, en los momentos que cuando nos sentimos débiles. Hay un salmo que me gusta mucho, ¿no? Salmo 22.
que dice que el Señor es mi pastor, nada me falta. Queridos, las ovejas, la presencia del pastor no tiene miedo. Vamos a celebrar el domingo, el cuarto domingo del buen pastor. Nosotros tenemos a este Dios que es nuestro pastor también, que nos cuida, que nunca nos abandona. Puede ser que atravesemos momentos muy difíciles. No estamos solos. Necesitamos ser valientes como nos dominar el miedo, no dejarnos dominar por otras emociones, no dejarnos dominar por la cobardía, no desperdiciar cualquier oportunidad para darle testimonio. Queridos hermanos, hoy la palabra nos enseña que el paso se trata de elegir seguir a Dios. Ahí nos convertimos en seres. Pero cuando vivimos conforme a esa decisión que hemos tomado, cuando vivimos en coherencia, esta decisión de vida tomado, ahí nos transformamos en testigos. El primer paso se trata de convertirse en seguidores. Muchos pueden ser seguidores, ¿no? Muchos pueden seguir, pero el segundo paso que necesitamos hacer en nuestra vida se trata de hacerse testigos. Es el paso que hemos visto a San Pedro hacer concretamente cuando él dice que ya no hay que tener miedo a nadie sino a Dios. La vida nos va a presentar muchas oportunidades, muchas veces donde tendremos la posibilidad de elegir obedecer a Dios o obedecer a otra cosa. Obedecer a nuestras debilidades y emociones, o obedecer al Espíritu Santo. Queridos hermanos, pido que Dios nos siga iluminando para que tengamos la valentía, tengamos el coraje para poder vivir nuestra vida cristiana, nuestra vocación cristiana en medio de este mundo. Porque Jesús mismo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos las luces de este mundo. Necesitamos vivir como seguidores y después convertirnos en testigos. En este momento, abrir de cada persona que han enviado y si pueden compartir también el pedido desde el principio, recordar aquel acontecimiento donde en su vida le faltó valentía. Valentía para poder obedecer a Dios ante cualquier emoción. ¿Y por qué le faltó valentía en aquel momento? Y también como había pedido, ¿quién lo inspira en su vida? ¿Quién es como modelo de valentía? Vamos a seguir profundizando esta palabra. Mientras tanto voy leyendo todos sus comentarios y mensajes, también las palabras que ha tocado a cada uno de ustedes, y mientras tanto voy a poner una música que nos va a seguir profundizando la palabra de Dios.
uno de los salmos que nos permite percibir una experiencia de Dios muy honda y muy bella. Sin duda alguna, cuando decimos que Jesús es el buen pastor, es porque nos sentimos como aquel rebaño de ovejas que necesita ser guiado, alimentado y protegido. Imaginemos lo que significa un rebaño hambriento encontrar hierba verde, fresca, en una fiesta, después de un camino árido y polvoriento, de una pradera, invita al desierto. O imaginemos puede ser para la sed de las ovejas en pleno desierto. Espíritu Santo, Max Volume. Espíritu Santo, mi alma tiene mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu, Tenemos Espíritu Santo. Tenemos varios mensajes de hermanos que nos escriben desde sus hogares y que hay la bendición de Dios. Por ejemplo, Ana González, que dice que Señor, que a lo largo de nuestras vidas seamos capaces de seguirte en todo tiempo. María, guíanos, ¿no? Como hemos dicho hoy, claro que sí, todos los seguidores, ¿no? Cuando las cosas andan, hay que seguir a Jesús, hay que seguirle a Dios en todos los momentos. En los momentos de alegría, pero también en momentos de tristeza. Hay Luis Longueria que dice, cuando viva en gracia de Dios. Gracias por todos que piden la bendición también. Hay Norma Galante quien ruega por familia y para el mundo entero. Hay Miriam Mancilla, Padre, para ser seguidores y te
Bueno, hay bastante. Hay María Cubertino que dice también hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que acababa enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente, Ana González que dice, mi madre en Cristo, en este momento te pido, Señor, que ella cielo prometido. Ascona que dice, María, modelo de valentía, te pedimos que nos guíe y nos acompañe en el camino hacia... así que vamos a cantar esta canción y vamos a salvar. Hay Sofía que dice, gracias Señor por tu infinita misericordia, nos proteja. Amén. Que hay muchos momentos difíciles acontecieron y Él es nuestra guía, nada evita que y mi madre es ejemplo de Dios. No nos lo enseñó con ejemplos. Hay Luisa Gómez que dice, Padre, extrañamos en mi familia a Jesús sacramentado. Denos sus bendiciones. Querida hermana, para todos ustedes, pedimos la gracia a todos de nuestros hogares. Es un momento muy difícil para cada uno de nosotros, pero nos acompaña. La Virgen María nos acompaña. Como ella también es un modelo. Fíjense, cuando Dios le consulta, siendo tan joven, si ella podía aceptar de ser la madre de Salvador, ella no sabía quizás todas las consecuencias que le esperaba. Esa decisión cambió toda su vida de María, ¿no? Qué buen ejemplo para todos nosotros, que muchas veces nos falta la valentía, como Pedro, cuando tenemos una oportunidad para decirle sí al Señor, para dar testimonio que puede cambiar la vida de muchos hermanos que nos rodean. Vamos ya a ir terminando nuestro compartir. Les agradezco muchísimo, queridos hermanos, por sus distintos mensajes. Y en este momento quisiera compartir mi experiencia perdida cuando me tocó también, uh, cuando yo necesitaba la valentía, ¿no? Para elegir algo en mi vida. Como todos jóvenes, ¿no? Yo nací en una familia cristiana católica. Y como todo chico, siempre tenemos distintos. Soñaba ser médico y lo hablábamos siempre en la familia, ¿no? Yo quería ser médico, por lo tanto, elegir hacer los estudios biología y química, pero de servirle al Señor, ¿no? Hacerme sacerdote. Ser diocesano, lo podía. Mi
pero llegó cuando yo decidí que no quisiera ser misionero, entonces yo necesitaba tener la valentía de aceptar esa decisión de dejar mi país, dejar mis amigos, dejar mi familia, la comida, todas las cosas, el mundo que había conocido. La verdad puedo decir que al principio no tan fácil, una decisión que me costó, pero que una decisión que me cambió la vida y que nunca me lamento, ¿no? Dejé una familia, pero encontré muchas familias que me siguen amando y apoyando. Queridos hermanos, salí a hacer los estudios y llegué aquí compartiendo la vida y la misión, empezando aquí en Buenos Aires, Santa Fe, y ahora me encuentro aquí casada. Yo puedo dar que sí, elegimos a Dios cuando decidimos de preocuparnos de las cosas de Dios. ¿Qué pasa a cambio? Dios se preocupa de nosotros. Él se hace cargo de nuestras cosas. Fíjense, yo dejé una familia, pero encontré familias. Dejé quizás unos amigos y mucho más amigos. Yo puedo comprobar que si esta palabra es verdad, que si elegís a Dios, si decidís comprometer tu vida para seguirlos, Él se va a ocupar de vos, de tu familia, de todos tus asuntos. Queridos hermanos, que la palabra pequeña y humilde que he compartido con ustedes esta tarde, que nunca faltemos la valentía en nuestra vida, valentía de la fe, para poder elegirle a Jesús todos los momentos, elegir a María, elegir a la vida, elegir a Dios y su palabra. Que la Virgen María ayudando. Así, con todas las intenciones de cada uno de ustedes que han escrito aquí desde la página de los comentarios, desde la página de la parroquia, vamos a poner todas esas peticiones en manos de Dios en este momento, que vamos a invocar a nuestro que siempre nos escucha, que está atento a nosotros. Gracia que necesitamos, la gracia de la valentía. Desde donde nos encontramos, desde nuestros hogares, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. Cada día, como también aquella situación, amén. Señor es contigo, bendita tú eres en todas las mujeres y bendita Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a hacer una oración acá muy pequeña. Es la oración de este hombre también que tuvo José. Él con valentía, con valor, la decisión de convertirse en Padre del Señor. El ejemplo de vida nos sigue guiando a todos. Concédenos que se vea siempre protegida con tu patrocinio. Ruega por nosotros, San José, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Tu maravillosa providencia, te dignaste elegir a de tu Santa Madre
nos concedas que a quien veneramos como protector intercesor en los cielos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de cuidar Dios nos sigue protegiendo a todos. La uno de ustedes, que la Virgen María la presente frente a nuestro Padre, que ella nos sigue guiando. Hay Laura, uno que pide por la salud de Tomás y las distinciones de todos aquellos que han escrito aquí en la página de la parroquia. Pedir que Dios nos siga cuidando, que Él siga acompañando a todos nuestros hermanos que sufren. No olviden esta palabra, esta declaración tan fuerte que ha hecho San Pedro hoy, que si nosotros, que en nuestra vida hay que obedecer, a Dios antes que a los hombres. Así vamos a finalizar con esta bendición del Señor sobre cada uno de nosotros.